Queridos amigos, estamos nuevamente en Actualidad Vital en nuestra nueva temporada. En esta nueva temporada tenemos a un invitado de excepción que siempre es un placer el hecho de tenerle con nosotros, Carlos Paz. Mi querido Carlos Paz, ¿cómo te encuentras? Pues buenas tardes, Eduardo. Hoy no me encuentro muy bien, que estoy un poquillo acatarrado, pero es un placer estar contigo siempre, con lo cual, pues bien. Hay que decir siempre que se está bien. Gracias, Carlos. Pues mira, vamos a ser no tan extensos como en las ocasiones anteriores, porque bueno, no es la situación más recomendable para ti el hecho de estarte esforzando tanto en hablar. Pero tenemos unos puntos de actualidad muy candentes en este momento, Carlos, que nos gustaría poder compartir contigo. Y como comenté en alguna ocasión, en la cual los comentarios que has dicho últimamente acerca del Estado de Israel trajeron unos rabiosos ataques, tanto de un lado como del otro. Entonces, yo lo que afirmaba es de que Carlos Paz es uno de los cerebros más claros que tiene la España actual. De verdad, lo digo con completa objetividad. Tus análisis son análisis que no están dados ni por pasiones, no están dados ni por arrebatos, no están dados por unas coordenadas políticas de interés determinado. Está dado por la verdad, está dado por una verdad objetiva, que es fácilmente demostrable, como tú nos lo muestras en cada momento. Tal parece que a raíz del ataque que sufrió el Estado de Israel a manos de Hamas, se tiene que repetir un mantra tibetano. Ese mantra es el hecho de que fue un ataque criminal y que los palestinos son la gente más despreciable que pueda haber. A esto debemos de agregar, y esto yo lo agrego con mi propio criterio, el hecho de que bueno, no se necesita ser un sabio, no se necesita ser una persona sobresaliente para darse cuenta que es un ataque criminal lo que sucedió. Eso yo creo que cualquier ser humano normal se percata de ello, ¿no? Eso fue un ataque criminal que merece una repulsa. Pero querer concatenar el evento de ese ataque a decir que el Estado de Israel es puro, limpio y el Estado más ejemplar que tenemos en el cercano Oriente, eso es una falsedad del tamaño del mundo. El Estado de Israel, fundado en 1948, es un Estado que entró a sangre y fuego en un territorio que no era de ellos. Vaya, estamos hablando en un periodo histórico. Si me estaban diciendo que para 1945 los judíos fueron aterrorizados en Europa, que lo menos que ellos lograron o ellos quisieron fue un Estado violento, pues los hechos me demuestran algo muy contrario. Una persona que sale de una guerra, lo menos que pretende es iniciar una guerra, o estar presente en una guerra, o sufrir una guerra. Y el Estado judío de 1948 entró literalmente a sangre y fuego. Eso es un hecho incontrovertible. Vaya, aquí no estamos hablando de algo que sea diferente a lo que la realidad fue. Y la forma en la que tienen viviendo al pueblo palestino es que literalmente los tienen encerrados, los tienen acorralados y los tienen bajo muros en los cuales el muro de Berlín pues es un símil muy adecuado para lo que tenemos. La gente palestina no puede salir de su franja de Gaza sin pasar por puntos de control. Es que quizás no nos estamos adecuando bien a lo que está pasando en la Franja de Gaza. A esa gente las tienen son millones de personas que están ubicadas en un espacio territorial sumamente pequeño, que yo no me imagino cómo puede vivir esa gente en esos espacios, Carlos. Bueno, has tocado muchas cosas y has dicho bien. Israel se crea en 1948 de manera unilateral, ilegal, ilegítima, desde el primer momento, desde el día después en el que se autoproclaman independientes Israel, se declara una guerra árabe-israelí, se sucederían varias. El pueblo palestino ha intentado jugar la carta a la baza de la OLP, del derecho internacional, de llegar a acuerdos. Tampoco le ha funcionado y se ha visto empujado, sobre todo esa zona de Palestina que es Gaza, que como tú muy bien dices, es un campo de concentración
es el campo de concentración más grande del mundo. Todos los lugares por donde se puede entrar o salir está controlado por Israel. De ellos depende que tengan suministros de agua, luz o gas. No se les puede, se les ha negado la ayuda bien por la frontera egipcia, bien por el mar. Controlan absolutamente Israel todo lo que entra, la manera en que comercian. Y se han visto, a mi parecer, impelidos, empujados a tener que jugar la carta de confiar en Hamas y utilizar la violencia. Se está llamando todo el día, y con razón, a Hamas terrorista, pero el terrorismo es un término muy delicado. Por ejemplo, los fundadores del Estado de Israel eran catalogados como terroristas para los británicos y el día después de proclamarse la independencia eran honorabilísimos políticos israelíes. Aquí en España tenemos diputados que han sido condenados por terrorismo y ya parece ser que ya no lo son. Hezbollah son catalogados como terroristas por Estados Unidos e Israel, pero no por la Unión Europea. Es decir, esa catalogación de terrorista es muy elástica. Habría que ver para decir si es terrorista, si por lo que están luchando es por su tierra, que entonces la cuestión ya no es terrorismo. Y los métodos que utilizan, indudablemente, yo nunca utilizaría el ataque indiscriminado, matar civiles, matar mujeres y niños. Esto no lo puedo justificar nunca. Pero, a mi parecer, el pueblo palestino está utilizando todos los resortes posibles para luchar por su tierra. Y si tenemos esto claro, cambia la percepción bastante. Hamas es un partido, una organización política y militar de corte islamista, sufragada por la hermandad musulmana, por Turquía y por Qatar. Y esto no hay que perder el horizonte, y aun simpatizando con Palestina no se van a justificar cosas que no se pueden justificar, pero lo que desde luego no se puede justificar, o mucho menos, es decir que Israel es la única democracia del mundo, no es de esa zona, no es la única democracia, si es que es una democracia Israel. Todos los países que circundan Israel, Líbano, Siria, Jordania, Egipto, tienen parlamento, constitución, partidos políticos, son democracias homologables con Occidente, y parece ser que interesa decir que Israel es la única democracia de la zona. No es verdad. Se basaron en decir, en otro mito, son grandes mitos en los que se basa Israel, en decir que aquello estaba vacío, que tenían derecho de estar allí. No, allí había evidentemente gentes autóctonas y había judíos, porque lo que ha venido después es otra cosa. Son los judíos que vinieron de Rusia, judíos que vinieron de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, de Europa, y se repobló en forma de aluvión con gentes que no eran de esa zona de Oriente Medio. Y el problema me parece irresoluble. Yo creo que Israel lo que de verdad piensa, porque me he encontrado con algunas personas defensoras de Israel, al final, cuando la conversación se acalora, lo que están pensando es que tienen derecho a hacer cualquier cosa y a tratar al pueblo palestino casi como animales. Y en el fondo, yo creo que cuando a algunos de nosotros, por cuestionar o por hablar claramente de lo que nos parece el Estado de Israel, se nos tilda de antisemitas, yo creo que lo que están haciendo, aparte de una barbaridad y una tontería lingüística como es el antisemitismo, que es un absurdo, lo que quieren es, lo que están haciendo a lo mejor sin querer, es proyectar todo lo que ellos son sobre nosotros. Lo digo porque no puede haber nada peor que el antisemitismo, que odiar a alguien por el hecho de ser de una raza, pero es que eso es lo que están haciendo ellos. Ellos están proyectando un odio hacia el pueblo palestino que de verdad, cuando he tenido conversaciones acaloradas con sionistas, acaban diciendo poco más o menos que los palestinos son animales. Y lo que quieren hacer es expulsarlos de allí o exterminarlos. El campo de concentración de Gaza es un ejemplo del proceder israelí hacia los palestinos. Es intolerable. Y fíjate la indefensión que tienen el pueblo palestino, que el abandono que pueden sentir en el momento en que, sufriendo lo que están sufriendo, no solamente ahora, que es que parece que ahora muchos han descubierto el conflicto árabe-israelí. Esto viene sucediendo desde 1948, cuando nos demos cuenta habrá pasado un siglo. Pero como digo, yo creo que lo más grave o la situación de mayor abandono no son los crímenes de Israel, que lo son, y son muchos más de los que se hablan, no solamente ese muro, no solamente ese campo de concentración de Gaza, sino los controles que sufren en la zona de Cisjordania, el hostigamiento que sufren los palestinos, musulmanes y cristianos. Sino que yo creo que lo peor que puede sentir un palestino es el abandono
de la comunidad internacional, el abandono de Europa, el abandono de Occidente, cuando siempre Occidente y Europa, la Unión Europea, dicen ser los adalides de los derechos humanos, como en las cuestiones que afectan a Israel, aquí no hay derechos humanos ni nada parecido. Se les está abandonando a su suerte a los palestinos y se llega al punto que la defensa del pueblo palestino se hace sinónimo en algunos países como defensores del terrorismo. A mí me han llegado a decir que yo defiendo el islamismo, cuando en la guerra de Siria lo que fui a hacer es a contar las barbaridades del islamismo, lo he sufrido en mis carnes en bombardeos, me he opuesto de todas las maneras posibles desde el lado cristiano y desde el lado musulmán contra el islamismo, pero estas gentes quieren hacer sinónimo la defensa de Palestina con la defensa del islamismo, un auténtico disparate, y se llega al punto, y con esto termino la primera intervención, que en Inglaterra, no sé si se ha aprobado o se quiere aprobar, pero no sé si está aprobado, de hecho, poder exhibir una bandera palestina. Hasta ese punto hemos llegado. Increíble, Carlos, de verdad que esto es asombroso. El doctor E. Michael Jones habla de el privilegio judío. Hay un Jewish privilege, un privilegio judío, en el cual tal parece que a cualquier judío se le permite que diga cualquier cosa, y esa patente de corso la logran porque inmediatamente, si tú te opones a ellos, viene ese argumento sentimentaloide de es que mi padre, mi abuelo o mi bisabuelo estuvieron en un campo de concentración y padecieron la SOA. Entonces, vaya, no podemos tener una argumentación, un debate serio en cuanto se utiliza este ariete que te desarma completamente para cualquier argumentación seria. El momento en el que ya estamos poniendo ese espantajo del holocausto, es que cualquier debate serio se termina. Ya no hay posibilidad de poder debatir, porque inmediatamente viene el ataque de que seas un antisemita o peor aún, un nazi, y eso te descalifica completamente para dar cualquier argumento, por sólido, por objetivo y por bien fundamentado que se tenga. Entonces, yo creo que este concepto del doctor Jones del privilegio judío lo estamos viendo, pero ya está cansando también. Ya la gente está cansándose. Aquí en Estados Unidos, yo recuerdo que todavía para el año de 1995 era imposible que se tomara el término judío. El americano no se atrevía ni siquiera a usar el término judío. En la actualidad, ya una amplia parte de la población americana ya está hablando es que estamos siendo dominados por judíos. Entonces, el hecho de que una población totalmente apolítica como el americano, que no se metía en cuestiones políticas de ese calado, ya esté hablando sin tapujos en sus niveles intelectuales de esa realidad, que es una realidad, vaya, el judío domina políticamente los Estados Unidos y a través de los medios de comunicación, y eso ya nos está hablando de que hay una situación que está cambiando, Carlos, que ya se ha estirado tanto esa goma que se puede reventar. Bueno, decir primeramente que sí coincido con ese análisis de ese privilegio judío, si se quiere decir, o como se quiera denominar, pero no es que crea yo y otros no crean, es que Israel, por un lado, la entidad sionista de Israel ha hecho lo que ha querido siempre en cuestiones de materia de política internacional, tiene disposiciones de Naciones Unidas que no ha contemplado ni ha hecho caso y no ha sufrido nunca ningún bloqueo ni nada parecido como sufren otros países, Siria o Irán, por ejemplo, por la 10ª parte de eso, bueno, por la 10ª parte, por la 1000ª parte de eso, y tanto en cuanto es así, claro que hay un agravio comparativo en el derecho internacional de esa entidad sionista comparado con el resto del mundo. Hay el lenguaje que crea la realidad y no al revés, no es la realidad la que crea el lenguaje, pues ellos imponiendo una serie de palabras, de ideas, paralizan al contrario. Indudablemente ese antisemitismo paraliza al contrario, mucho más si se le quiere llamar nazi o algo parecido, fascista se utiliza mucho, pero es verdad que de tanto usarlo, pues ha terminado sin tener el valor que tenía como insulto, como adjetivo hace 40, 50 años. Ya la gente está un poco cansada de esas tonterías del racismo, del antisemitismo, de los nazis, del fascismo.
porque se ha usado demasiado. Fíjate, si cogemos la prensa de los últimos 30 años, podemos ver que se ha tildado de antisemita o de nazi o de fascista a gente enteramente dispar. Es decir, cualquiera puede serlo, y si cualquiera puede serlo es que nadie lo es realmente. Se ha llegado a decir que era antisemita el escritor israelí Ilan Pappé, que tengo muchas cercanía y simpatías por él. En el momento en que Ilan Pappé escribe los 10 mitos de Israel, se le es tildado de antisemita, o esos judíos ortodoxos que están en contra de la existencia y la constitución de Israel, y son tildados en algunas ocasiones de antisemita. Es decir, antisemita, que se ha creado el adjetivo ad hoc para hacerlo sinónimo de judío, que es una barbaridad, es utilizado contra los propios semitas si estos no defienden los intereses del sionismo. Claro que el lobby judío americano, pues hace muchísimos años, habría que ir hasta los tiempos de Kennedy, de cómo va ganando, y mucho antes también, pero desde luego ya de la tumba abierta, desde que se constituye el Estado de Israel, desde que los grupos de presión sionistas no son nada conspiranoico ni ocultos, sino que están ahí, o cualquiera que viva en Estados Unidos conoce la fuerza que pueden tener estos grupos de presión, grupos de presión judíos, sionistas, en fin, como se quiera denominar, que han sido denunciados por mucha gente. Me estaba acordando cuando hablabas de Marlon Brando, del grandísimo actor Marlon Brando, cómo denunciaba la influencia desmesurada de ese lobby, de ese grupo de presión judío dentro de Hollywood. Mel Gibson, en nuestros días, Mel Gibson lo ha denunciado. Y son gente que en el momento en que tú denuncies esto, estás aceptando que se te censure en muchos sitios, que se te vilipendie, que se te impida, si eres cineasta, exponer tus películas, se te van a hablar mal de tus películas antes de ser exhibidas. Si escribes, te van a poner cortapisas para publicar en muchos periódicos. Hace una semanita en España, en un periódico de derechas, un escritor, Hughes, que era alabado por toda la derecha, fue censurado, escribió 3 artículos muy livianos, no atacaba al Estado de Israel, sino que yo creo que hacía un análisis muy ponderado del asunto, pero no dejaba en buen lugar a Israel, porque si se hace un análisis ponderado no puede quedar en buen lugar a Israel. Pues se fue censurado y fueron sus artículos eliminados de la red. Esta censura existe. Cualquiera que se mueva contra el Estado de Israel, o siquiera todos saben que yo no soy ningún simpatizante del Estado de Israel, sino todo lo contrario, pero hay gente que no tiene nada a priorístico contra Israel y simplemente intenta analizar la situación. Bueno, pues esa gente también entra dentro del saco de la censura, del vilipendio, de engrosar con su nombre parte de listas que existen para que seas censurado y no te contrate nadie, y si pueden sacarte algo feo, pues te lo sacan, y si no, se lo inventan. Esta es la realidad. O sea que sí, claro que existe ese privilegio, ese, como se quiera llamar, de los defensores del Estado de Israel, que no son solo judíos, hay de todos, son los sionistas, que independientemente de su procedencia, de su credo, de su filiación política, defienden los intereses del Estado de Israel. Claro. Tenemos a una entidad como lo que es la Liga Antidifamación, la ADL, que es un lobby de presión en el cual, en una forma siniestra, totalmente siniestra, ellos determinan quién es el que defiende a Israel, quién ataca a Israel, y de acuerdo a sus propios criterios. Ellos son juez, parte y verdugo, que te van a dar todo el proceso para cortarte la cabeza, y eso es criminal, es una entidad verdaderamente criminal. Como católicos también lo que vemos, Carlos, y es algo de lo que los más media, estos medios de comunicación masivos no nos dicen, es que el Estado judío no es un Estado normal, no es una democracia de Medio Oriente, la única democracia de Medio Oriente, como nos definen. El ataque hacia las iglesias cristianas se ha incrementado de una forma tremenda, y es algo que los medios de comunicación no hablan. Los insultos que tienen que sufrir los cristianos por el Estado de Israel, por parte del Estado de Israel, es de un día sí y otro también. Yo personalmente he tenido amigos sacerdotes que me han dicho lo que para un cristiano implica el hecho de llevar una cruz,
en el Estado judío de Israel. Es que vas a sufrir ataques por parte de judíos que son fanáticos anticristianos. Entonces, esa es una realidad que no puede negar también. El cristiano no está en posición de igualdad en el Estado de Israel. Y el ataque de judíos hacia los cristianos es una realidad de la cual también se tiene que hablar. Pues efectivamente, cuanto antes hablaba que Israel trata de la manera que trata a los palestinos, he hecho hincapié o he mencionado que estos palestinos ya sean cristianos o musulmanes, porque el odio de los israelíes a los palestinos no se frena en su fe. Siempre se quiere enfocar esto como una cuestión de judíos y musulmanes. No es verdad. No es verdad porque hay palestinos cristianos, porque ya veremos otros agentes que actúan en la zona también son cristianos y esto no. Además hay un principio, yo lo digo muy claro, Jesús de Nazaret para los judíos es un impostor, mereció morir en la cruz y para los musulmanes Jesús es el profeta más grande después de Mahoma. Yo he visto en muchos, depende de la escuela y depende de la interpretación del Islam, pero con el chiismo, por ejemplo, Jesús tiene un gran predicamento y un respeto absoluto de la Virgen María, por supuesto, mientras que para el judaísmo es algo execrable y no quiero recordar quién crucificó a Jesús de Nazaret, que también decir esto, aprovecho de decirlo, está rayando el delito, pero yo simplemente quiero manifestar recordar un hecho que acaeció hace 2000 años en Palestina, en donde crucificaron a Jesús de Nazaret. Y ahí está las actas, si se quiere, que son en los evangelios, de cómo se urdió y se organizó el asesinato de Jesús de Nazaret. Que yo sepa, no eran los palestinos, que yo sepa, no eran los musulmanes, ni los nazis, ni nadie parecido. Ahí está, el Sanedrín lo conformaba gente muy concreta. En fin, no vamos a entrar, pero vamos, que no estaría de más recomendar a todo el mundo que lea el Evangelio, que lo tiene bastante abandonado, por otra parte. El hostigamiento que existe en Israel se empieza a hablar de él, el hostigamiento al cristianismo. Han circulado algunos vídeos en las redes acerca de cómo judíos ortodoxos escupían a las monjas, a unas monjas que están allí, este tipo de cosas que ha existido siempre, pero que ahora con esto de con las redes porque yo creo que efectivamente, como antes decíamos, se está perdiendo el miedo un poquito, se puede hablar, la gente de bien ve las cosas y habla de ellas, y gente que ha ido allí, que no tiene ninguna afiliación política ni nada priorístico, ve que es así. Hoy he publicado una nota de un periódico judío en donde habla de cómo los obispos protestan, se quejan del hostigamiento israelí hacia el cristianismo y que es una de las causas de la disminución de cristianos en Medio Oriente. Esto también, a ojos de esa liga antidifamación, pues estaré rayando el antisemitismo y seré primo de Hitler o no sé qué me dirán, pero esta es la realidad y hay que decir la verdad siempre, aunque nos amenacen, porque las amenazas existen de muchas maneras diferentes, expresas o negándote o diciéndote responsables de medios de comunicación que no te van a permitir escribir en un medio, que me ha pasado. Mañana viernes, si el catarro, bueno, voy a ir aunque esté malo, pero voy a presentar un libro de poesía, no voy a escribir no voy a presentar un libro de la Segunda Guerra Mundial ni nada parecido. Me ha invitado un partido político y enseguida, en cuanto se me invitó, ese mismo partido político ha intentado dar marcha atrás y han quitado el logo y no les gusta que Carlos Paz vaya a presentar con ellos un libro de poesía, porque ellos no distinguen entre la obra y el hombre. Si la persona es catalogado para ellos como enemigo de Israel, hay que destruirle de todas las maneras posibles. Digo de todas las maneras posibles y desde luego no dejarle ni su trabajo, como se me ha intentado hacer bastantes veces, varias veces, que yo perdiera el trabajo o hable de poesía o hable de otras cosas que no son de Israel. Yo ya estoy, por ejemplo, y otros mucho peor, yo no soy yo el que está peor, estigmatizados. Fíjate lo que sucedió con Pedro Baños, fíjate lo que ha sucedido con este escritor de la Gaceta, Hughes, este fin de semana. Hay gente que lo están pasando bastante peor. Y esto hay que denunciarlo, hay que perder el miedo y saber que esta gente no puede ganar. Y ellos son los radicales. Muchas veces, por eso digo que proyectan sus basuras. Hablan de Islam radical.
el sionismo es la ideología más radical, más peligrosa, más asesina, más Ujú. criminal, que encierra más odio que jamás haya estado sobre la faz de la Tierra. Totalmente, Carlos, estoy completamente de acuerdo y suscribo cada una de las palabras que has comenzado. Y bueno, creo que hemos dado un perfil muy profundo de todo lo que es esta situación que se ha dado en el Oriente Próximo. Cambiando hacia lo que es la sociedad actual en la que estamos, Carlos, el padre Chad Ripperger, aquí en Estados Unidos, exorcista él, sacerdote católico, nos comentaba que estamos viviendo en una sociedad del mito, de la mentira. El mito entendido como una mentira, en la cual se nos está bombardeando con una serie de mentiras constantemente. Tenemos el mito del cambio climático, con el cual se nos está influenciando para determinar que el problema del mundo somos nosotros, los seres humanos. Entonces, no importa lo que nosotros hagamos, no importa qué bien nos portemos, no importa, nosotros, por ser seres humanos, por existir, somos ya un problema. Desgraciadamente, hay gente que está comprando este relato y se habla mucho de la huella de carbono, se está hablando mucho de que nosotros ya no debemos de tener una movilidad, porque esa movilidad estamos atacando a la madre tierra, ¿no? Quizás el Papa Francisco hablará de la Pachamama, ¿no? Esa madre tierra, es ese ente no conocido que está rayando en una deidad pagánica, la estamos atacando. Algo que es completamente contrario a lo que todo cristiano bien formado sabe que esto es una serie de mitos, es una serie de mentiras, pero que están calando hondo en la sociedad. ¿Es posible, Carlos, que esta ideología criminal, como lo es la del cambio climático, tenga más recorrido, pueda ser prolongada sin que la gente se revele? En el momento en que estamos viendo que ya se está hablando literalmente de que ya no vas a poder tener, me refiero al caso de España, vuelos que superen determinada distancia porque ya van a ser cancelados. Es una idea de la cancelación, una política de cancelación en la cual se te está diciendo es que tú ya no vas a poder viajar por avión y si quieres hacer algún desplazamiento va a tener que ser en tren, aunque no exista la infraestructura para poder hacerlo. Eso de verdad para mí me suena aterrador porque, pues, ¿qué es lo que se está pretendiendo? Tenernos en una serie de aldeas en las cuales ya uno no se pueda desplazar, en la cual esa supuesta libertad de desplazamiento que teníamos se nos está coartando. ¿Tú qué piensas que es lo que está sucediendo, Carlos? Pues decir primeramente que cuando hablaba de las mentiras, del mitos, este sacerdote, y que cuando has dicho que era exorcista, me ha venido la idea de que estamos viviendo en gran medida una sociedad basada en los principios del diablo, que es el padre de la mentira, como dice Claro. Jesucristo. Hay cosas enteramente más allá, y también tiene que ver con la cuestión del cambio climático y todas esas ideologías disolventes, pero indudablemente si viniera ahora una persona del siglo XVI y viera la sociedad que tenemos, pensaría que es el reino del anticristo, porque hay cosas que son enteramente y de manera abierta satánicas, luciferinas, diabólicas. Esto lo dejo al margen. La cuestión del cambio climático, sí hay un odio y dentro... el cambio climático pues es utilizado y es la justificación para ir imponiendo otra serie de cosas. Es verdad que dentro de esas ideas del cambio climático, la Agenda 2030, hay un odio al ser humano. Hay quien promulga que el ser humano debería extinguirse abiertamente. Y desde luego dentro de ese plan climático, agendístico, 2030, etcétera, etcétera, está la reducción de la población. Ese interés existe y lo dicen abiertamente. A lo que vamos es que esa cuestión del cambio climático es la justificación a la imposición de una serie de cosas, de esos vuelos, de esas ciudades de 15 minutos donde no vas a poder salir de tu barrio o tienes unos pases para, como si fuera la Unión Soviética, para salir de esas zonas.
la desaparición del dinero metálico, que tienen mucho interés para ser, por todo este tipo de medidas, a lo que llevan es al control de la persona. Se quiere controlar a la persona, se quiere reducir el número de personas que hay en el mundo y las que queden estar enteramente controladas. Es verdad que con los medios de comunicación, y lo vimos con la pandemia, este tipo de cosas, la gente está muy bien adoctrinada y no hace falta que nos metan ningún microchip porque la gente es imbécil y acepta las imposiciones de manera voluntaria, de manera mayoritaria. Aquí en España, en torno a un 70% se entregó a las medidas de no salir de casa, se entregó de manera voluntaria y acusaban a su vecino, porque en mi caso, por ejemplo, que me iba al estanco o a comprar. En fin, es enteramente alucinado, Demencial. pero demencial, efectivamente. Pero a lo que se va es al control absoluto del ser humano. Todo esto, ¿cómo se puede hacer? Pues yo creo que y algunos lo hemos advertido hace años, que el cambio climático iba a ser la excusa. Con el cambio climático podemos controlar todas estas actividades diarias del ser humano, de no coger el coche, de no salir de tu barrio, de no coger un avión, de comer determinadas cuestiones, etcétera, etcétera. De una manera diciendo que es por tu bien y por la del planeta. Nosotros siempre hemos tenido una visión, o yo por lo menos, de que todo el universo se ha creado para el ser humano. El ser humano es el último animal que aparece en la faz de la Tierra. Todo apunta a que dentro de ese plan, para mí divino, pero aunque fuera causal, enfoca todas las líneas, estudies lo que estudies, enfoca que todo estaba preparándose para que apareciera el ser humano. El ser humano tiene la obligación de cuidar, es un legado, no es nuestro, la naturaleza no es nuestra, pero sí tenemos el usufructo de esa naturaleza y tenemos la obligación de cuidar a la naturaleza. Nadie en su sano juicio quiere prender fuego al Amazonas, como comprenderemos, pero ese Amazonas está al servicio del hombre. Los ríos, la atmósfera, los animales, las plantas, todo está para nuestro bienestar y hemos de ser nosotros con nuestra inteligencia los que dictaminemos qué se tiene que hacer con esa naturaleza, entre otras cosas para preservarla para los que vengan detrás. Sin naturaleza nosotros no podríamos vivir, sin sol ni las condiciones de vida que existen en el planeta Tierra no podríamos vivir. Nuestra obligación y el raciocinio nos llama a pensar que tenemos que tener que cuidar esto. No, ahora con la Pachamama y este tipo de cosas se llega a pensar que nosotros somos el problema, que si nosotros desapareciésemos, la Tierra pues sería una maravilla. Bueno, es un auténtico disparate, yo creo que es producto de una sociedad que ha llegado a desear suicidarse y ya se habla abiertamente de desaparecer, de que nos extingamos. Es una civilización, pero también es la occidental, gracias a Dios hay otras civilizaciones que no piensan eso. Perdón, una civilización que está deseando desaparecer y llegan a lucubrar tonterías de este tipo. Cuidado con el cambio climático porque los movimientos migratorios también van a ser utilizados con el señuelo del cambio climático, esos inmigrantes climáticos no van a pasar a cambio de justificándose en el cambio climático, nos van a clavar todo tipo de leyes y disposiciones que van a atentar contra nuestra libertad, porque de lo que estamos hablando aquí no es otra cosa que ser libres para ir de un sitio a otro, la libertad de movimiento, la libertad de pensamiento, la libertad en su sentido más amplio, es lo que quieren terminar. Tenemos tenernos controlados y ser subsúbditos, convertirnos en meros consumidores, que ya no tengamos patria, que no tengamos familia, que no tengamos historia y seamos solo un número para que consumamos lo justito para no morirnos y que los ricos sean más ricos y los de siempre estemos como estamos siempre. Claro. Estábamos platicando hace unos días, Carlos, con nuestro buen amigo Javier García Isaac. Yo le comentaba a Javier que para poder viajar yo a España, ya sabes que yo frecuentemente estoy yendo, en un promedio de 1 o 2 veces por año, estoy yendo a España. Cada vez que llego yo a Barajas tengo que mostrar mi pasaporte. Tengo que mostrar mi pasaporte y no nada más tengo que mostrar mi pasaporte. Tengo que demostrar a dónde estoy llegando, con qué dinero cuento para poder estar los días que yo vaya a estar presente. Y debo de probar que soy una persona que tengo un empleo, soy una persona que soy responsable y que no tengo ningún problema con la ley. Básicamente, como en cualquier parte del mundo se tiene que hacer.
Estamos viendo que están llegando a las Islas Canarias ingentes cantidades de inmigrantes que no tienen absolutamente ningún tipo de control. No nada más el gobierno español o el sedicente gobierno español, le llamaría yo de una forma más adecuada, los está recibiendo, sino que se está haciendo un transporte y comentaba Javier, el hecho de que ya hay una ruta aérea que cubre completamente ese trayecto, ese desplazamiento desde las Islas Canarias hasta la península para desplazar a esos inmigrantes a través de toda la península. Ese es un sistema criminal, Carlos, lo que se está haciendo, porque bueno, en tu barrio tú no sabes ni quién está llegando, ni qué tipo de criminal puede estar, porque no hay un control, no hay un control absolutamente Sí. de nada. Yo consideraría, siendo español, que ese estado es un estado fallido que me está dejando completamente a merced de los lobos. ¿Cómo se percibe en España, Carlos, esa amenaza? Que es una amenaza real, no estamos hablando de una elucubración, es un peligro real que estamos teniendo con gente que pertenecen a culturas totalmente diferentes a las nuestras, que practican muy probablemente ese islamismo radical del que tantas veces hemos estado hablando y que ven al occidente, que ven a la cultura cristiana como el enemigo al que tienen que exterminar. En todo este tipo de cuestiones de la inmigración yo siempre remito a Rubén Pulido, que es una persona que está en Twitter, hace un trabajo maravilloso, es un analista, para mí el mejor en España de la cuestión de la inmigración, que está teniendo varios problemas por hablar de la inmigración tal y como es, porque es otro tabú, otra cuestión intocable, la cuestión de la inmigración, que cada vez menos, también hay que decirlo. Hace unos años, cuando se estaba en contra de la inmigración, se nos llamaba también de todo y se nos anulaba porque como era esa etiqueta que nos ponían, pues no podíamos tener razón. Bueno, la inmigración se ha diseñado por parte de las élites rectoras europeas que esta inmigración ocurra. No es nada casual, no quedan de manera espontánea millones de personas en las orillas del continente africano para saltar a Europa, sino que esto está orquestado y dirigido. Cuando existen esos taxis marítimos que les ayudan a venir, eso está sufragado por organizaciones financieras. Esto vaya por delante. ¿Por qué se quiere hacer esto? Para conseguir dos consecuencias bastante claras. Una, para depauperar las condiciones laborales de los autóctonos europeos, que se ha conseguido hace mucho, y la segunda, que es en lo que están ahora, que es subvertir, realizar una sustitución étnica. Precisamente para lo que hablaba antes, el ciudadano mundialista de ese mundo futuro globalizado no va a tener patria, no va a tener ningún tipo de arraigo y el mestizaje forzado con pueblos enteramente diferentes y con trasfondos culturales irreconciliables es lo buscado por esas élites rectoras europeas. Lo que tú estás contando de Canarias lo ha denunciado hoy Rubén Pulido exhaustivamente, minuciosamente, y es escalofriante. Eso está organizado. Tú cuando vienes del otro lado del Atlántico, de varios lugares diferentes del otro lado del Atlántico, tienes que venir, por supuesto, con el pasaporte, no tienes antecedentes penales, etcétera, etcétera. Las personas honestas tienen que cumplir una serie de cosas, pero este tipo de gente no tiene que cumplir nada y seguramente tendrán más beneficios aquí en España que si vienes tú, que eres de la esfera hispana, que mirando para atrás, pues tienes ancestros, lógicamente, de aquí de España. Me he encontrado con el caso de españoles que han estado 23 años fuera de España y no se les ha reconocido el derecho a la seguridad social, pero este tipo de gente viene aquí y tiene todo, nadie tiene el valor de decir usted no tiene derecho a según qué cosas, evidentemente. Bueno, pues esta es la realidad de la inmigración, esa inmigración que se va a ver todavía más se va a ver más fomentada por la cuestión que hablábamos antes del cambio climático. Van a aparecer esos inmigrantes climáticos que pobrecitos que vienen porque hace 70 grados en Eritrea. No es verdad, el clima de Eritrea, siendo horroroso, es el mismo de horroroso que hace muchos años. Este es el panorama de la inmigración, una inmigración fomentada, pero es verdad que para lanzar algún mensaje de optimismo,
esta semana pasada el canciller alemán ha hablado de deportaciones masivas, que Alemania ya no puede soportar esta cuestión. En Inglaterra, el Reino Unido, la gota que colmó el vaso del Brexit fue la cuestión de la inmigración, tener soberanía sobre la inmigración. No se llegó a un acuerdo y se produjo todo el Brexit y ya fue imparable. Suecia ha dado marcha atrás en todas sus políticas de inmigración, en sus políticas suicidas de inmigración. Francia está como está. Fíjate lo que sucedió hace poco, antes del verano, en media Francia, que ardió media Francia. Partes de Italia son irrecuperables, Alemania está sufriendo sus carnes y de ahí las declaraciones del canciller. Bélgica, yo creo que se podría disolver Bélgica mañana porque ya no se va a recuperar según qué zonas. Inglaterra, el Reino Unido, hay zonas de Inglaterra donde se ha implantado la Sharia, la Sharia como única fuente de derecho. Hay barrios en donde no puedes pasear un perro, no puedes fumar, no puedes exhibir alcohol, las mujeres no pueden ir vestidas de una determinada manera. Y es verdad que apuntas que toda ese alud inmigratorio, como no se está haciendo ningún tipo de criba, pues conjuntamente a ese alud inmigratorio van yihadistas. Y esto hay que decirlo. Servicios de información, de inteligencia de Medio Oriente dan nombres y apellidos de gente que vienen. La policía, que allá hasta donde yo conozco, sí trabaja muy bien y está preocupada del asunto, pero políticamente no se quiere hacer nada. Se calcula que hay entre 50 y 60.000 yihadistas en Europa, un auténtico ejército. Es un problema de primerísima magnitud. Para mí la inmigración es el mayor problema al que se enfrenta Europa. Pero lejos de verse como un problema, las élites rectoras siguen viéndolo como un fenómeno, como algo bueno. La realidad nos dice que la inmigración es mala per se para los que vienen y para los que padecemos esa inmigración. Se están depauperando las condiciones de existencia de los países de origen, pero a lo mejor lo que se quiere es que se quiere destrozar Senegal y se quiere destrozar España. Y con la inmigración se logra este objetivo. La gente está despertando y ya es verdad que hablar de la inmigración se puede hablar abiertamente sin que te llamen pues lo mismo de antes, antisemita, nazi, fascista, racista y este tipo de cosas. Claro. Una entrevista que te hicieron hace poco, una chica de religión islámica que obtuvo el pasaporte español recientemente, se definía como que, bueno, es que yo soy española, pero yo tengo mis raíces en determinado país musulmán. Carlos, creo que lo más honesto aquí que podemos hacer es decir y llamar a las cosas por su nombre. No son españoles. El hecho de que tú portes un pasaporte español no te hace español. O sea, tenemos que decir las cosas con esa crudeza y con esa contundencia, porque es la verdad. Y la verdad es la verdad, aunque duela. Yo no me puedo comparar con ese tipo de nuevos españoles, lo entrecomillo, porque mi esfera es, mis apellidos son españoles, uno español, el otro es italiano, mi cultura es la cultura occidental, mi religión es la religión católica, mi idioma ha sido el español, todo lo que yo conozco, mi forma de ser, de ver y de pensar, es la que es la visión hispana de la existencia. Entonces, yo no puedo considerar a esa persona como una española de hecho, porque no lo es. De derecho podrá serlo, podrá tener el papel y va a decir, es que yo aquí tengo este pasaporte que me lo está indicando. Sí, claro, tú podrás tener un pasaporte al igual como yo puedo tener toda mi genealogía española, pero sin embargo yo no tengo un pasaporte español. Entonces, el hecho de que tú tengas un documento, pues eso no te convierte en lo que realmente no eres, ¿no? Creo que esta es una puntualización muy adecuada que tenemos que hacer, porque yo me niego a llamarles a esas personas lo que no son, porque... Sí. En esa entrevista que fue la semana pasada, una mujer, una chica, era muy joven, educadísima, me llamó para hablar del Islam y de mis posturas en contra de Israel, pro Palestina, etcétera, etcétera, pero sacó el tema de la inmigración. Yo creo que no sabía qué iba a decir, pero me dijo que ella era española. Yo le dije que no era española porque el derecho español siempre ha contemplado la cuestión del jus sanguinis. Era español el que sea hijo de españoles. Ella no cumple esa premisa, luego no es española, así es que no hay nada más que hablar. Ella decía que se sentía española. Bueno, pues yo me puedo sentir papagayo y de seguir así las cosas podría tener un papel en donde se me reconociera que yo soy un papagayo, pero no lo sería. El papel, la cuestión de hecho, la diferencia entre hecho y derecho, lógicamente. La cuestión cultural.
indudablemente, cuando tú vienes a España o yo voy a México, que no he ido nunca, pero si yo voy a partes de Hispanoamérica, habrá otras partes que no, pero si tú vienes a España, Italia, pues te sientes en casa porque formas parte de una misma cultura. Tu configuración mental es una configuración mental occidental. Piensas en el mismo idioma que yo, pensamos los dos el mismo idioma y entendemos las cosas de la misma manera. Si te decía antes Claro. que el lenguaje crea la realidad, los idiomas crean un tipo de realidad también. No es lo mismo pensar en español que pensar en árabe, no es lo mismo, porque hay categorías implícitas al idioma que no se tienen en el otro idioma. Bueno, en fin, entonces, gentes, que si tú vienes aquí, yo conozco a tu hijo y está plenamente insertado, pero es que no te se tiene que insertar porque es parte de aquí. Claro. Independientemente de que trabaje en un sitio que yo le vea y tal, aunque trabajase en otro sitio, estuviera en otra provincia, él no necesita integrarse porque es parte de aquí. Como si yo me voy 40 años, vuelvo, no necesito integrarme, soy de aquí. Pero hay gentes que sí se necesita una integración y hay otras gentes que ni con un plan de integración van a lograr integrarse. Y esto es lo que hay que hablar. Esto va mucho más allá de la religión. Una parte de mi tesis central de todas mis creencias al Islam y que he plasmado en libros y tal, es que el Islam no es el mismo. El otro día estaba yo con un iraní y me decía, además un iraní que está conjuntamente y defiende la revolución islámica, me dijo que el logro más importante, me loaba a España y me decía que la gastronomía, que le gustaba mucho, y me dijo, la mejor cuestión gastronómica que habéis inventado es el carajillo, el café con coñac. Y me lo decía un musulmán. Porque está integrado, porque gentes de Irán, gentes del creciente fértil de Palestina, de Líbano, de Siria, se pueden integrar perfectamente porque en sus países se consume alcohol, porque en sus países son países mediterráneos, Irán queda un poco más lejos, pero la cosmovisión iraní es muy parecida a la española, a mi parecer, y se pueden integrar. Ahora no se puede integrar gentes que vienen de la zona subsahariana, en donde su fondo cultural es nulo, prácticamente nulo, y no se van a poder integrar. A título individual siempre habrá alguna persona que sí, pero si vinieran 10 de Gabón no hay problema, pero si traemos a 7 millones de gaboneses a Murcia, pues nos cargamos Murcia, y no tengo nada contra los de Gabón. Lo diría igual de los esquimales o lo diría igual de los mongoles. Esa aculturación, esa introducción masiva de gentes de fuera, de otros ámbitos culturales, conllevan la destrucción de la cultura de acogida y además la sustitución étnica de la que hablaba antes y además la depauperación de las condiciones laborales de los trabajadores. Esto se va a dar siempre. Para resumir, cuando traemos gentes de otro trasfondo cultural, el follón está servido, pero además, si ese trasfondo cultural es irreconciliable, pues al final nos lleva a Francia, a la guerra civil. Claro, definitivamente, Carlos. Creo que en España ya estamos palpando esa realidad de una forma muy evidente. En ciudades que eran tan españolas como podría ser Barcelona. Barcelona, pues ya habíamos comentado en alguna ocasión que, como bien dice Javier García Isaac, pues ya parece que es la frontera de Kandahar. Y no lo estamos hablando en una forma retórica, es una forma real. Barcelona ya se ha perdido literalmente y bueno, aquí tenemos una correlación entre quién está gobernando y cuál es el resultado que estamos teniendo. Estamos viendo que la política criminal de la izquierda está llevando a esta extinción étnica literalmente en la cual está inmersa Cataluña. Entonces, bueno, yo creo que el mismo instinto de conservación, que es el instinto que nos permite sobrevivir, se tiene que disparar en algún momento en el pueblo español y marcar un ya basta. Tú lo habías comentado muy bien. Alemania está despertando. Alemania, imagínate, sí, donde alababan lo multiculti y Angela Merkel nos estaba diciendo de que la alianza de civilizaciones, de la cual también hablaba tanto Zapatero, se iba a hacer una unión entre las diferentes culturas, lo que es una broma sanguinaria, la verdad, es una broma sangrienta la que se comentaba, pero yo confío en que este instinto de conservación hará despertar a mucha gente, en el sentido en el cual quizás estos comentarios que escuchabas en los bares, pero que de ahí no trascendían, porque bueno, voy a quedar yo en mi trabajo como
como el radical, como el racista, como el Sí. xenófobo, como la persona que no está dispuesto a aceptar al que viene de fuera. Ese miedo se va a tener que perder eventualmente porque es o sobrevives o mueres. Entonces, yo creo que esa es la postura que el futuro nos va a mostrar, Carlos. Hay ciudades en España, esa Barcelona, que hay más burkas en Barcelona que en Teherán. Así de claro, en Teherán no hay burkas, en Beirut o en Damasco no hay burkas. Habrá dos de gentes venidas de Afganistán, pero hay más burkas en Barcelona. La situación de Barcelona ha sido propiciada directísimamente de manera interesada por la izquierda progre. Hay mucha gente de izquierdas que a lo mejor pueda estar viviendo esto, o aunque no lo vea, que ya ni se define de izquierdas para que no se le relacione con esa basura progresista. Estoy pensando en Ada Colau, en Irene Montero, en los Podemos, en los Sumar, en esa cosa que, desde luego, además, si se es honesto, habrá que decir que no es ni izquierda, ni derecha, ni arriba ni abajo. Es una plasta informe que han cogido lo peor de cada casa, se hacen pasar incluso por comunistas, y no son ni comunistas ni nada parecidos. Son una auténtica basura mundialista, son la vanguardia del ultracapitalismo, y porque toda esta inmigración hace el juego al ultracapitalismo, y bueno, se dicen de izquierdas como se podrían decir que son cualquier otra cosa. Pero no solamente Barcelona, lo triste es que Barcelona está siendo ya ejemplo, y ha sido denunciado por gente como Samuel Vázquez, que es un antiguo, ha salido de la policía ahora, escribió un libro que se llama Don't Fuck the Police, que ha tenido cierto éxito, y espero que lo tenga más y la gente lo lea, porque nos describe la situación de toda esta inmigración, no solamente en Barcelona, sino de cómo actúa la inmigración, cómo va degradando las ciudades, cómo va preparando el terreno para que esa degradación urbana siente las bases de algo peor, de la delincuencia y de que se pierdan barrios. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Han estudiado lo que ha sucedido en otras partes de Europa, lo han plasmado, y este señor, pues otro que tal, que está estigmatizado por hablar las cosas como son. Y nos habla de que no solo Barcelona, también Bilbao, Almería, y al final van a ser todas las grandes ciudades de España, porque después de lo que está pasando en grandísima parte de Occidente, después de la reacción de Alemania, de Suecia, timidísimamente de Italia, pues nos da igual, seguimos pensando que esa multiculturalidad es buena, que es enriquecedora. La multiculturalidad es una auténtica basura que ha fracasado sistemáticamente siempre, siempre, siempre. Y que no me vengan tres niñas pijas a hablar de la multiculturalidad de Londres, que les gusta pasearse una mañanita por Camden Town, tomarse un café e irse a su barrio pijotero. En Londres es infumable. Yo he vivido en los peores, en los peores barrios en los 90, en Brixton, en Clapham, y en Finsbury Park, horroroso, una cosa horrorosa. Horrorosa, que no entraba gente de otro barrio, o sea, que no entraban los londinenses, vamos, yo como paso por cosas del norte de África y cosas de ese tipo, pues me camuflaba, pero era inviable. He visto cómo la policía en Londres, a final de los 90, el 98, 99, viviendo allí, daba la vuelta el coche de policía cuando había una reyerta entre gentes de ese barrio. Es decir, el Estado claudica frente a la imposición de la basura mundialista que nos traen, porque nos traen lo peor de cada casa. Hace unos días apareció un vídeo de un imam, del imam Tawhidi, que vive en Australia, diciéndonos cómo estamos acogiendo a lo peor, a lo que ellos, a toda esa gente que ellos ni quieren tampoco. Claro, claro. Y que lo hacemos por lo mismo que estoy diciendo yo, por empobrecer las condiciones laborales de los trabajadores europeos, al fin y al cabo para que las grandes empresas ganen más. Esta es la motivación por la que hacen todo esto. Bueno, es verdad que volvemos a decir que hay esperanza, hay gente que está hablando de esta cuestión ya de la inmigración hace mucho, que hay un hartazgo, que hay incluso partidos políticos han surgido que han sacado esto cuando antes era poco menos que ilegal o eras tildado de todo, y hay gente que ya está hablando abiertamente de controlar la inmigración, porque desde luego todos los países tienen que tener soberanía para decidir si quieren inmigración, si no la quieren, cuánta inmigración quieren, de dónde la quieren y por cuánto tiempo. Y esto tenemos que entender que esto es básico, pero no es así. España ni ningún país que conforma la Unión Europea tiene soberanía ni potestad para decidir nada en materia de inmigración. Todo viene impuesto de la plutocracia de Bruselas.
Mi querido Carlos, pues de verdad, yo había prometido que no iba a hacerte esforzarte más de lo necesario con la voz, pero oye, ya nos estamos aproximando ya a la hora de estar platicando, pero es que de verdad, contigo es fascinante el hecho de que podamos tocar todos estos temas, porque lo explicas en una forma tan meridiana, en una forma tan clara, que de verdad yo considero que eres una de las mentes más brillantes en la España actual, y de verdad yo desearía que en España esos talentos que tienes no se desperdicien, porque de verdad, independientemente de la amistad, que tú sabes que te tengo mucho cariño y mucho aprecio a la amistad con la que tú me has hecho favor de proporcionarme, independientemente de ello, eres un intelectual de los que dejan marca, definitivamente. Estoy plenamente seguro de ello. Y mi querido Carlos, te agradezco de verdad todo este tiempo, todo este esfuerzo. El tiempo se me fue como agua entre las manos, de verdad. Esto siempre me pasa que cuando hablamos, te agradezco muchísimo, mi querido Carlos. Y les decimos a nuestros amigos esa cita latina con la que siempre cerramos nuestras emisiones de Si vis pacem, para bellum. Si deseas la paz, prepárate siempre para la guerra. Mis queridos amigos, que tengan una buena tarde y Dios les bendiga.